Buenas noches. A continuación les mostraré cómo resolver un ejercicio bastante sencillo de resolución de matrices empleando como lenguaje JavaScript. Mi nombre es Samir Méndez y antes de continuar me gustaría mandarle un afectuoso saludo a mi profesor Amadís Suárez, que es mi sensei y quien me encomienda estas maravillosas e informativas tareas. A continuación, lo que haremos es crear una carpeta para nosotros poder trabajar con nuestro proyecto. Ustedes pueden crearla en la ubicación que deseen, ya sea de su Mac o de su PC. Yo en este caso la crearé en la carpeta de mis documentos, valiéndome de la consola de comandos. Ejecutamos Windows R, escribimos CMD, presionamos Enter y en nuestra consola nos dirigimos al lugar donde creamos crear nuestra carpeta. En mi caso será documentos, cd documents, y luego de ver las carpetas que hay escribo mkdir o makedir y el nombre de la carpeta, que será javascript homework. Tomando esto en cuenta, vendré a cerrar mi consola y ejecutaré mi Visual Studio Code, que es el IDE predilecto para yo trabajar con estas situaciones. Luego vamos aquí donde dice Open Folder para seleccionar la carpeta que hemos creado y véanla aquí. En mis documentos, la ubicación que yo elegí está creado el directorio JavaScript Homework. Seleccionamos una sola vez para no entrar en la carpeta y le damos donde dice seleccionar carpeta y automáticamente tendremos nuestra carpeta inicializada en nuestro navegador, perdón, en nuestro IDE. Continuando con las explicaciones, como comenté antes, este video trata de cómo resolver una matriz obteniendo la ubicación exacta del valor más alto introducido en la matriz, y nos valdremos de desarrollo web para poder realizar este ejercicio. Entonces, para esto lo que necesitamos es un archivo index.html, un folder llamado CSS para administrar nuestras hojas de estilo. Dentro colocaremos un archivo llamado index.css. Luego crearemos una carpeta llamada JS para administrar nuestros archivos de JavaScript y crearemos a su vez una carpeta llamada index.js. Y por último, esto es un toque personal, no está en la obligación de hacerlo, pero me ayuda a sentirme más cómodo con mi entorno de trabajo. Agregaré un directorio llamado fonts para administrar las fuentes que utilizaré en mi proyecto. Para yo agregar una fuente, utilizaré el comando Shift Alterna R para abrir la carpeta, entraré a ella y luego yo buscaré la fuente que necesito. Ustedes pueden utilizar la fuente que deseen, pueden agregarla sin problemas. Luego cerramos esto y verificamos que nuestra fuente ya está aquí dentro. Cerramos todo y luego procedemos a abrir nuestro archivo index.html y crearemos una estructura básica de documento HTML escribiendo HTML y aquí tenemos nuestra estructura básica de HTML5. Cambiaremos el título y le pondremos JavaScript Homework y agregaré varias etiquetas tipo meta para agregar información interesante al sitio web. Cabe destacar que las etiquetas meta son etiquetas cuyo nombre es el acrónimo a metadata. La metadata es una serie de datos que nosotros los desarrolladores proveemos al navegador con el fin de brindar una experiencia de usuario más cómoda y a la vez hacer de que el navegador comprenda mejor el destino y el funcionamiento de nuestra página. La primera será para indicar la autoría del proyecto, meta, name, author, content, Samir Méndez.
Luego agregaremos una llamada meta, name, description, para agregar la descripción de nuestro proyecto, y el content será JavaScript Homework Website. Por ahora estas son las etiquetas que utilizaremos. Agregaré una etiqueta link para enlazar mi hoja de estilo. Escribimos link y accedo a mi archivo CSS. Luego vincularemos también el archivo script que he creado, llamado index.js. Véanlo acá. Ahora, para nosotros tener un trabajo más agilizado, yo me valdré de una librería de CSS muy famosa llamada Bootstrap. Esta es una librería que contiene un CSS o un estilo prehecho y nos va a ayudar bastante a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Entonces venimos acá al navegador, escribimos Bootstrap y es la primera opción que nos sale acá. Cuando damos clic en Bootstrap, presionamos directamente Get Started y aquí tenemos nuestro inicio rápido y tenemos los CDN o los enlaces que son necesarios para nosotros migrar todos los archivos de la librería a nuestro proyecto. El primero es el CSS, el cual copiaré ahora y pegaré aquí debajo del CSS personalizado, que es mío, y luego los archivos de JavaScript, los cuales pegaré por recomendación del framework debajo de la etiqueta body. Entonces, tomando esto en cuenta, ya estamos listos para comenzar a desarrollar la estructura de nuestro proyecto. Para nosotros tener una imagen clara todo el tiempo de lo que estaremos desarrollando, es necesario que nosotros tengamos una extensión que Visual Studio Code nos provee llamada Live Server. Esta extensión lo que hace es crear un servidor local o localhost en nuestra máquina y nos permite ver en tiempo real cualquier modificación que le hagamos a nuestro proyecto, tanto a nivel de estructura como de estilo y de lógica. Entonces, ya dado el nombre, pueden pausar el video para buscarla, instalarla y continuar el video luego de su instalación. Visual Studio Code en su versión más actualizada provee un tiempo de instalación de extensiones bastante corto. Para comenzar, crearemos un header donde agregaremos una barra superior o barra de menú. Entonces, yo hago lo siguiente y escribo un comentario, y aquí escribo que es un header. Y en el header, la barra superior que utilizaré se encuentra en una de las plantillas de ejemplo de Bootstrap, preferiblemente la plantilla Pricing, es la que más utilizo. Presiono Control U en mi navegador para tener acceso al código y luego de esto copio este texto de acá y lo pego aquí. Para ver el cambio que nosotros hicimos en nuestro proyecto, venimos acá. Una vez instalada la extensión que les mencioné de Live Server, en su esquina inferior derecha les aparecerá, a ver, si no les aparece en su esquina inferior derecha algún icono que diga Go Live, podemos dar clic derecho en cualquier parte del documento y dar clic donde dice Open with Live Server. Y aquí tenemos nuestro proyecto, nuestro sitio web, JavaScript Homework, y el contenido que le hemos puesto, que es la barra superior del menú. Entonces, ahora lo que haremos es importar esta fuente que yo tengo acá para poder utilizarla en todo el proyecto. Para esto utilizo algo llamado FontFace, que me permite tomar un archivo de fuente y volverlo utilizable en cualquier parte de mi proyecto. Para esto coloco @FontFace, escribo Font Family para llamar el tipo de fuente que necesito. Aquí ustedes pueden escribir el nombre con el que desean llamar a su fuente, pero en lo particular yo prefiero llamarla por su nombre, el cual es Product
Sans. Luego, en la parte de resource, con el elemento URL, haremos referencia a la ubicación de nuestro archivo de fuente. Como estamos en un archivo de estilo que está dentro de una carpeta, para poder tener acceso a todo el contenido que está fuera de la carpeta desde nuestro archivo, escribimos lo siguiente: dos puntos, slash, y ahí ven cómo podemos tener acceso a cualquier parte del documento. En este caso, lo que yo deseo es vincular a mi fuente, así que entro al directorio Fonts presionando Tab, y luego para seleccionar mi fuente presiono Tab de nuevo. Y aquí ya yo he seleccionado la fuente para que el proyecto pueda tener acceso a ella. Ahora, lo siguiente es crear una clase llamada Product Sans, la cual llamará a la fuente que he inicializado arriba, Product Sans, sans serif. Esto significa que en cada punto de mi proyecto que yo utilice esta fuente, esta vendrá a mí y hará la modificación del lugar. Entonces, para comprobarlo, haremos lo siguiente: en vez de yo asignarle la fuente a cada uno de los textos de forma individual, yo la coloco aquí fuera en el div y vemos cómo todo el texto que está comprendido dentro de nuestra barra ya se adaptó a la fuente que yo le indiqué. Ahora cambiamos el título y ponemos JavaScript Matricial Exercise. Comentamos todo esto porque realmente no nos interesa tener esto acá. Y aquí donde dice Sign Up, agregaremos lo siguiente: ir al canal de YouTube. En esta sección de ir al canal de YouTube, lo que haré es lo siguiente: iré a YouTube y buscaré el canal Ayuda Web, el cual es un canal informativo y de práctica para los estudiantes de desarrollo web, el cual ha sacado de apuro a muchos en muchas situaciones complicadas durante el desarrollo de páginas web. Copiamos la URL del canal y aquí en el atributo href pegamos lo que hemos copiado de allá, y para que nuestros usuarios puedan acceder al canal sin dejar de estar en nuestra página, agregamos target y underline blank. Esto nos permite redireccionar a los usuarios al canal de YouTube y a su vez hacerlo en una página, en una pestaña totalmente nueva, para que ellos no salgan de nuestro website. Y lo probamos de la siguiente forma. Como pueden ver, nos redireccionó al canal de YouTube Ayuda Web y a la vez seguimos estando en la misma página. Entonces venimos acá, cerramos esto y continuamos con nuestro ejercicio. A continuación crearemos un contenedor general utilizando Bootstrap. Para esto escribiremos la clase Container Fluid o contenedor fluido, la cual nos permite tener un contenedor de todo el ancho de la pantalla. Un atajo para hacerlo es el siguiente: div.container fluid. El punto nos indica que estamos trabajando con clases. Si colocáramos un signo de número o numeral, se crearía un ID. Y como ven, ya creamos nuestro contenedor general. Actualmente, si vamos a la pantalla, ustedes no podrán apreciar el contenedor. Esto se debe a que es totalmente transparente, pero si yo agrego información plana y a su vez le agrego un color de fondo, inmediatamente ustedes podrán visualizar el espacio que ocupa el contenedor general en nuestro proyecto. Pero para continuar, volveremos a todo como estaba y agregaremos un título. Para eso utilizaremos una etiqueta h1 y agregaremos lo siguiente: las siguientes clases: text center para centrar nuestro texto, un margin top de 5 para despegarlo un poquito de nuestra barra de navegación, y por último un display 4 para darle un tamaño aceptable. Luego escribiremos nuestro título, que es ejercicio 1, y para que todo el contenido que esté dentro de nuestro contenedor tenga la misma fuente, la colocaremos aquí afuera, Product Sans, y
Inmediatamente ven ustedes cómo todo cambia. Luego agregaremos la descripción de nuestro ejercicio, es la siguiente, con una etiqueta P para describir un párrafo, agregamos las siguientes clases: text center, margin top de 4 y una etiqueta lead para agregarle cuerpo a la letra, y escribimos realizar una matriz 4x4 y determinar la posición exacta del elemento del número más alto. Luego de esto colocaremos una fila llamándolo de la siguiente forma: div row, y luego nuestra fila la justificaremos al centro escribiendo justify content center. Dentro de esto crearemos una columna y esta columna tendrá los siguientes valores. Para copiar los valores de la columna me aferraré a un archivo HTML que ya he utilizado anteriormente que contiene estas propiedades. Entonces copiamos aquí y dentro de nuestra columna entonces procederemos a copiar y pegar nuestra tabla. Para esto venimos acá a la página de Bootstrap, salimos de nuestra plantilla de ejemplo, venimos a documentación y escribimos table. Y en table lo primero que yo haré es copiar esta tabla de ejemplo aquí en mi columna e inmediatamente yo acabo de copiar mi tabla. Vemos cómo inmediatamente se notan los cambios acá. Lo primero que haré es alejar un poco la parte superior de nuestra tabla con un margin top de 5 y luego procederé a dar el correcto formato a nuestra tabla. Para hacer que nuestra tabla parezca una matriz totalmente, agregaré la clase TableBordered y esta clase crea bordes en cada una de las celdas. Y para crear también una tabla que sea responsive y se adapte a cualquier tamaño de pantalla o a su contenido, hacemos lo siguiente: table-responsive, y ahí tenemos una tabla que se adapta totalmente al contenido que ella posee. Para poder crear nuestra matriz de forma correcta, yo eliminaré estos números y estos títulos de aquí arriba y los cambiaré por celdas. Para hacer eso, vengo aquí y elimino el table head o la cabeza o parte superior de la tabla y elimino cada scope, y al final tenemos una matriz de 3x3. Entonces, para poder incrementarla, yo haré lo siguiente: eliminaré esto, agregaré algo más acá y aquí tenemos 4 columnas y una sola fila. Entonces yo haré lo siguiente: como en cada celda de la matriz debe de haber un input que pueda recibir los valores que introduzcamos, iré al apartado de formularios de Bootstrap y buscaré el input más indicado para que nos ayude en este trabajo, que en este caso será este. Este input
es bastante interesante porque cuenta también con una etiqueta la cual nos permite identificar la posición de cada una de las celdas escribiendo un nombre en ella. Y ese es un dato que nos será de mucha utilidad para trabajar de forma eficiente y ahorrarnos un trabajo intenso. Seleccionamos todo, copiamos acá, damos enter y luego escribimos esto aquí y a su vez esto lo pegamos acá, acá y acá, y ahí podemos ver cómo hemos generado en nuestra fila de 4 columnas 4 inputs, los cuales pueden admitir un valor cualquiera. Entonces haremos unos cambios. Con control F vamos a rastrear lo siguiente. Vamos primero a agregar un atributo ID a nuestra etiqueta. Seleccionamos for, presionamos control F y luego reemplazamos esto por lo siguiente. Pegamos el mismo texto y luego agregamos nuestro atributo ID igual a, comillas dobles, matricial label y reemplazamos. Luego venimos aquí a nuestro input y presionamos control F, copiamos nuestro texto y lo pegamos. Y aquí agregamos dos cosas. Primero hacemos un cambio en nuestro ID y colocamos matricial input y luego en nuestro type text lo cambiamos por number. Y para hacer esto más eficiente aún, venimos aquí arriba y escribimos placeholder example input placeholder y aquí abajo lo cambiamos por un placeholder introduzca un número. Antes de realizar los cambios, venimos aquí afuera, vemos que está todo igual, realizamos los cambios y cuando venimos aquí que refrescamos la página, hacemos clic y en vez de admitir texto, solo admite números. Y el placeholder ha cambiado, escribiéndose introduzca un número. Para cambiar el texto de nuestras etiquetas, escribimos lo siguiente. Seleccionamos acá y escribimos fila 1, columna 1 y sustituimos. Entonces lo que vamos a hacer es ir agregando números a los ID que hemos puesto en las clases y en los que hemos puesto en los labels y en los inputs. Entonces aquí colocamos 1 y 1. Aquí colocamos 1 y 1. Luego acá colocamos 2 y 2. Seguimos en la fila 1, en la columna 2. Llevamos el orden correcto. Fila 1, columna 3. Lleva los números 3 y 3. Fila 1, columna 4. Lleva los números 4 y 4. Ahora venimos aquí a nuestra fila de la tabla y la copiamos nuevamente. Y repetimos el proceso 3 veces. 1, 2, 3. Y así ya hemos formado nuestra matriz con una tabla de 4 filas y 4 columnas. A continuación seguiremos nombrando cada uno de los elementos de la forma correcta. Entonces aquí
Seleccionamos esto y decimos que es fila 2, perdón, fila 4, fila 3, fila 2. Ya tenemos los nombres de forma correcta: fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, fila 4, columna 4. Ya hemos nombrado todas las celdas de forma correcta, solo falta colocar los ID de forma correcta también. Entonces decimos que son estos de acá y sustituimos número 5, a ver, número 6, número 7, número 8, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Una vez hecho esto, podemos dar por avanzada y terminada la matriz. Hemos nombrado de forma exitosa cada uno de los espacios o celdas de nuestra matriz. Hemos agregado un placeholder que vuelve nuestra matriz más amistosa y hemos organizado todo de forma correcta. Solo falta un botón para poder calcular el ejercicio. Entonces venimos aquí al final de la tabla, dentro de la columna, y escribimos button y agregamos la siguiente clase: btn para indicar que es un botón, btn lg para indicar que es un botón grande, luego btn block para que sea un botón que ocupe todo el tamaño de la columna. Agregamos un color de fondo, background primary, para un color azul. Agregamos un color de texto blanco y escribimos resolver matriz. Y aquí abajo tenemos nuestro botón ya creado. Agregaremos un margin bottom para agregar espacio debajo y no se vea tan holgado. Exactamente. A continuación vamos a trabajar con el JavaScript de nuestro proyecto, lo cual es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es crear una función llamada function getNumber para obtener el número mayor, y dentro crearemos una alerta para probar nuestro archivo de JavaScript. Y venimos aquí a nuestro HTML y utilizamos el evento onClick y dentro copiamos el nombre de nuestra función incluyendo los paréntesis. Luego de hacer esto, lo siguiente es ir a nuestro archivo de JavaScript y dar donde dice resolver matriz. Al ver nuestra alerta funcionando de forma correcta, nos damos cuenta de que realmente ha funcionado la conexión que hicimos con nuestro archivo de JavaScript. Entonces, a partir de esto, podemos seguir trabajando con nuestro archivo de JavaScript. Entonces, dentro de la función crearemos 2 o 3 variables y arreglos que nos van a servir para poder trabajar sin problemas. Vamos a ir comentando todos los pasos necesarios para que los espectadores del video no se pierdan. Entonces decimos
creando arreglo para introducir los valores de la matriz. Entonces aquí escribimos total let total numbers y un arreglo vacío. Luego decimos creando arreglo para introducir los valores de los elementos label del DOM. Entonces esto se va a llamar de la siguiente forma: let matricial position DOM. Y déjame ver. Bueno, por ahora estas son las dos únicas variables que vamos a necesitar. Entonces a continuación es donde ocurre la magia de la clasificación del código. Yo utilizo una técnica que me permite clasificar mis valores en el código como si fuera una matriz. Para esto yo utilizo dos unidades de almacenamiento de datos. Una es el arreglo y otra es los objetos. Esto me permite crear filas y columnas de datos y manipular los datos como si se estuviese tratando de una matriz física. Entonces para esto yo voy a crear las siguientes matrices, los siguientes objetos. Creando objetos para almacenar los valores de las columnas. Como tenemos 4 columnas, yo hago lo siguiente: 1, 2, 3, 4, let row 1. Entonces esto es igual a un objeto. Entonces dentro de cada objeto yo voy a hacer lo siguiente: 1, 2, 3, 4. Row significa fila, o sea, cada objeto representará una fila. Entonces dentro de cada objeto yo tendré diversas posiciones para representar cada columna. Lo vamos a invertir. Ahora sí, dentro de cada objeto, que es una columna, tendremos diversas posiciones para almacenar los valores de las filas. Entonces yo hago lo siguiente: 1, 2, 3, 4 y escribo row 1 es igual a document get element by id. Luego colocamos comillas dobles y colocamos el ID con el que figuramos nuestros inputs. El ID fue matricial input y un número el cual agregaremos de inmediato. Colocamos una coma y luego agregamos nuevos elementos en nuestro objeto. El elemento será row label, matricial label. Y esto almacenará el valor de las etiquetas de la matriz. Y lo haremos de la siguiente forma: document get element by id y agregamos lo siguiente: matricial label, y el número lo indicaremos a continuación. Entonces ahora cambiaremos esto: fila 2, fila 3, fila 4. Y como las filas y los inputs son iguales,
podemos hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Entonces vengo aquí y pego acá. Excelente. Entonces ahora copiaremos todo esto aquí debajo y haremos lo mismo. Borraremos acá 5, 6, 7, 8. Copiamos, pegamos. Venimos acá de nuevo y copiamos. Borramos 9, 10, 11, 12. Entonces venimos acá, eliminamos esto y luego de esto, por último, copiamos esto acá y removemos esto. 13, 14, 15 y 16 y pegamos nuestros números de este lado también. Así estamos obteniendo varias cosas dentro del mismo objeto. Estamos obteniendo no el valor de los elementos en el DOM, sino estamos obteniendo el elemento como tal. Nosotros estamos almacenando dentro de nuestros objetos cada uno de los inputs que representan las celdas de nuestra matriz. Entonces, a continuación, lo que haremos es que al arreglo total numbers le introduciremos cada uno de los objetos y esto lo hacemos de la siguiente forma: insertando los objetos en el arreglo. Llamamos el arreglo por su nombre, total numbers, y utilizamos el método push, el cual nos permite introducir dentro de nuestro arreglo lo que coloquemos dentro de nuestros paréntesis. Entonces, para hacer esto, cambiamos estos nombres acá y colocamos los nombres aquí dentro. Column 1, coma, columna 2, coma, columna 3, coma, y columna 4, coma. Esto nos permite a nosotros introducir la cantidad de elementos que sean necesarios dentro de un arreglo, obviamente separándolos por coma. Para saber si dentro de nuestros arreglos se ha introducido algo, utilizaremos nuestra fiel amiga la consola. Entonces, para esto vamos acá y decimos console.log y escribimos el nombre de nuestro arreglo, que es total numbers. Cuando vayamos a ejecutar, abriremos la consola y veremos qué pasa. Presionamos Ctrl Shift y abrimos nuestra consola, y dentro de la consola, cuando ejecutamos nuestro código, vemos que en nuestro arreglo se han introducido 4 objetos. Y entonces aquí les mostraré lo siguiente. Vamos a trabajar así para que todos puedan apreciar mejor. Fíjense que dentro de nuestro arreglo, que tenemos 4 posiciones, las cuales empiezan desde el 0, 0, 1, 2, 3. Si vamos a la posición número 1, tenemos un objeto. Este objeto, a su vez, tiene filas y etiquetas de matriz. Pero si ustedes se fijan,
aquí dentro lo que tenemos es lo siguiente. Dentro de row 1 tenemos el input llamado matricial input 1. O sea, fíjense que yo pongo el mouse aquí y lo selecciono acá. Si yo vengo y le doy a row 2, tengo, o sea, están viendo cómo está funcionando todo. Vamos a ver, que hay algo aquí que no me llamó. Ah, aquí me acabo de dar cuenta que tuvimos un mal manejo. Por lo siguiente, yo dentro del arreglo ordené todo como si yo lo estuviese catalogando por columnas cuando es por filas. Me explico. Yo seguí el valor secuencial 1, 2, 3, 4, cuando debió ser 1, 2, 3, 4. Entonces, para cambiar esto hacemos lo siguiente. Cambiamos esto por el 5, esto por el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y escribimos aquí el 13. Y hacemos lo mismo acá. 13, 1, 5 y 9. Entonces aquí abajo escribiremos los números que continúan a su respectivo. Por ejemplo, el número siguiente al 1 es el 2. Número respectivo es el 2. Luego el 6. Luego el 10. Luego el 14. Aquí hacemos lo mismo. 3, 7, 11, 15. 15, 7 y 3. Y por último, escribimos acá 4, 8, 12 y 16. 4, 8, 12 y 16. Lo que hicimos fue ordenarlos de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y por último 13, 14, 15 y 16. Ese es el orden adecuado que debemos tener en nuestro código para poder manejar nuestras matrices de forma correcta. Entonces, volvemos acá y como les muestro, cuando yo ejecuto mi función, dentro tengo, excelente. Otra cosa que debemos de tener en cuenta también, hay que cambiar estos números de acá, debemos agregar 1, a ver, y 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y por último
1, 2, 3 y 4. Cuando venimos acá, ejecutamos nuestra función, hacemos push a nuestro objeto y dentro vemos que tenemos objetos y dentro de cada objeto tenemos un elemento que ha almacenado algún componente de nuestro DOM. Para comprobarlo venimos aquí. En la fila 1 de la columna 1 tenemos este input y este label. En la fila 1, en la fila 2 de la columna 1 tenemos este input y este label. Y así sucesivamente hemos ido almacenando cada uno de los elementos del proyecto. Entonces hacemos lo siguiente. Empleando, ¿no?, una estructura lógica cíclica for, vamos a recorrer nuestro arreglo y vamos a extraer de cada objeto el valor que necesitamos. Entonces, para esto hacemos lo siguiente. Recorriendo el arreglo con un bucle for. Y decimos for cuando index es igual a 0, mientras index sea menor que la cantidad de nuestro arreglo, y nuestro arreglo será total numbers Entonces, mientras nosotros hacemos esto, nuestro bucle for, mientras index sea menor que 0, mientras index sea menor que la cantidad de elementos que posee nuestro arreglo, le sumará 1. Y cada vez que le sume 1, nos mostrará lo que hay en esa posición de nuestro arreglo. Y para verlos, hacemos un console.log. Decimos element. Y esto nos debe demostrar todos los elementos que existan dentro de nuestro arreglo. A ver. Index is not defined. Array. Ok, aquí debo de cambiar el array por el nombre del arreglo, total numbers. Y luego ejecutamos nuestra función y vemos que en cada uno de nuestros elementos que son objetos tenemos valores agregados. Entonces ahora debemos de utilizar otro for. Este for es para lo siguiente. A ver. Perdón, no utilizaremos otro for. Con este mismo for haremos lo siguiente. Vamos a crear otro arreglo más por acá. Creando arreglo para extraer los valores de la matriz del DOM. Y nuestro arreglo será let extracted numbers. Y aquí hacemos lo siguiente. Vamos a ver esto. Yo voy a mostrarles el valor que puedo obtener de un objeto cuyo elemento contiene acceso al DOM. Si yo coloco aquí un 55 en este input y lo ejecuto acá, verán que tenemos acceso a nuestro arreglo que contiene nuestros 4 objetos. Dentro del objeto vamos a nuestra fila 1 y a la columna 1 donde obtenemos nuestro input, y cuando abrimos el input tenemos acceso a un sinnúmero de datos que nos provee el DOM sobre este elemento que tenemos acá. Y el dato que yo voy a necesitar es
el valor. Fíjense que yo, aún teniendo la propiedad del input como número, puedo obtener un valor como texto del, del input y un valor como número. En este caso, como estamos trabajando con números, lo que me interesa tener es el valor como número. Entonces, yo vengo aquí a mi código y digo que en cada posición del elemento, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el arreglo que creé ahora, extracted numbers, y le haré un push, y a cada push le haré lo siguiente: row 1, coma, row 2 punto v, coma, row 3 punto v, coma, y row 4 punto v. Yo voy a seleccionar los puntos v con control F y los voy a reemplazar con value as number. A ver, me faltó el punto acá. Y aquí lo que hacemos es que cada vez que nuestro for cuente la posición del arreglo, va a tener un objeto. En la posición 0 está la columna 1. Y de la columna 1 yo voy a extraer entonces el valor que está aquí dentro del input, y a su vez lo voy a extraer como número. Entonces, para hacer esto vamos a hacer esto acá, y por último, para ver si funciona, vamos a hacer un console.log de el arreglo extracted numbers. Venimos acá, vamos a ver, row 1, excelente, eso me termina. Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente, que ponemos element punto row 1, excelente. Ahora sí va a funcionar, porque ahora sí estamos accediendo al elemento que está contando el for y dentro a cada uno de sus elementos. Entonces vamos a correr de nuevo index.44 get number, element. Entonces ahora procedemos a ejecutarlo de nuevo. Excelente, aquí nosotros tenemos una cantidad de 16 elementos, los cuales son nulos porque no tenemos ningún número incluido. Pero para que ustedes vean que podemos llenarlo con números, vamos a crear números random acá, y aquí están todos los números en orden de filas y de columnas. Y lo que yo voy a hacer ahora es que voy a asignarle a su vez una posición a cada uno de los elementos del DOM llamados labels. Entonces digo, vamos a ver, DOM matricial position DOM, un push, y vamos a hacerle push con element punto matricial label 1 inner text. Entonces esto lo copian, matricial label 2,
matricial label 3 y matricial label 4. Y para probar si esto funciona, vamos a hacerle un console.log a nuestro matricial position DOM. Venimos acá y no hemos incluido ningún número, pero fíjense que ya tenemos fila 1, columna 1. Vamos a ver acá. Vamos a crear números random acá. No. No. Entonces, hacemos lo siguiente y nos damos cuenta que tenemos organizado todo en el mismo orden. En el número 2, que está en la posición 0, está en la fila 1, columna 1. Y aquí tenemos en la posición 0, fila 1, columna 1. En la posición 1 tenemos 531, que está en la fila 2, columna 1, veanlo acá. Entonces ya tenemos en dos arreglos organizados la forma en la que yo obtengo los números y la forma en la que tengo el nombre de donde están. Entonces ahora vamos a relacionarlos y esto yo lo hago de la siguiente forma. Primero vamos a obtener el número mayor del arreglo. Esto se hace de la siguiente forma. Obteniendo el número mayor del arreglo de la matriz. Y esto dice let winner number, el número ganador. Entonces para esto utilizamos un método matemático de JavaScript llamado math, que a su vez nos permite obtener el máximo número aplicado al arreglo extracted numbers. Para verificar que funciona, vamos a hacerle un console.log al winner number. Entonces vamos a introducir números random infinity, pero bien, infinity y 10.53 menos infinito. Extracted número 53. Vamos a ver porque yo tengo este código ya prehecho por acá. Math extracted numbers. Vamos a ver. No he pasado ningún número. A ver. No me da un valor. Maths.apply extracted numbers. Vamos a ver porque yo este código lo tengo por acá. 301. Ok.
Ahora es que me he dado cuenta, me faltó especificar algo. A la hora de obtener el número máximo de un arreglo, debemos de introducir dos parámetros. El primer parámetro es null, que es el parámetro que devuelve en caso de no encontrar un número, y el arreglo al que queremos encontrar el número. Ahora es muy probable que tengamos un óptimo funcionamiento. Entonces hacemos esto. A ver, no hay número repetido, resolver matriz. No, espérate, esta no es la de nosotros, esta sí. Dame 5 minutos. Dame 5 minutos. Y ahora agregamos números de forma aleatoria. Y obtenemos que nuestro número más grande es el 13.546. Ocupa la posición 0 en nuestro arreglo. Y la posición 0 acá es fila 1, columna 1. Y efectivamente está acá. Lo único que falta es que nosotros le adjudiquemos esa posición. Entonces esto se hace de la siguiente forma. Vinculando la posición con vinculando el mayor número con la posición. Entonces aquí decimos let final position es igual a lo siguiente. Vamos a buscar en el arreglo donde están los nombres de las posiciones la posición que nos dé el número resultante. Me explico. Haremos una búsqueda dentro de un array y utilizaremos para buscar el número mayor, y esto nos devolverá la posición de la etiqueta que contiene el nombre del número mayor. Para ejecutarlo hacemos lo siguiente: let final position es igual a nuestro arreglo, que es extracted numbers index of, y buscamos el winner number, que es el número ganador. Y al final esto lo que nos da en final position es la posición en la que se encuentra el label con el nombre del objeto. Entonces hacemos lo siguiente y decimos buscando la posición, y dentro de buscar la posición decimos que let position result es igual a matricial dump en la posición final position, y al final tenemos que hacer un console.log al position result, y para comprobar que esté todo correcto lanzamos un alert diciendo alert el número mayor de esta matriz es más winner number, y está en la position result de la matriz. Entonces para esto introducimos números de forma aleatoria y tenemos que el número mayor de esta matriz
1.646.465 y se encuentra en la posición fila 1, columna 1. Vemos que ha funcionado exitosamente. Vamos a comprobarlo de nuevo. Introducimos números cualquiera. Y el mayor número es un número bastante grande, y está en la posición fila 1, columna 4. Decimos fila 1, columna 4, véanlo acá. Así hemos hecho de forma exitosa este ejercicio propuesto por nuestro estimadísimo profesor Amadi Suárez. Nos encontraremos en una próxima ocasión.